¿Sabías que puedes checar tu contraseña de Wi-Fi en Windows por si te conectaste a tu red y no recuerdas la contraseña o no la anotaste? Déjame decirte que puedes checar esta contraseña de manera fácil y sencilla solo aquí en el mejor canal de tutoriales con el Profe Otero en Oteronetas. Acompáñame. Bienvenidos a mi canal, esto es el Profe Otero solamente aquí en Oteronetas y el día de hoy vamos a ver cómo podemos checar nuestra contraseña de Wi-Fi en Windows 11 por si por ahí no encuentras la contraseña, no la apuntaste. Déjame decirte que Windows nos la pone fácil y nos permite acceder a nuestras contraseñas guardadas y a nuestra contraseña guardada de Wi-Fi para que puedas tú sacarla, checarla y sobre todo compartirla cuando sea necesario. Lo primero que tienes que hacer es irnos a configuración. Nos vamos a ir a configuración. Después de configuración nos vamos a ir a red e internet. Y ahí en red e internet vamos a seleccionar Wi-Fi. Ahí en Wi-Fi vamos a ver que dice Wi-Fi, propiedades de red. Y ahí en las propiedades de red vamos a seleccionar esa opción y nos va a mandar a lo que sería ya todo el menú de las propiedades. Y ahí podemos ver que dice contraseña de red Wi-Fi. Nosotros podemos darle en mostrar y ahí nos va a regalar, nos va a decir aquí está tu contraseña de Wi-Fi para que no vayas al módem, para que no vayas a donde la tienes que ir a solicitar. Ahí está la contraseña. Bueno, si tú me dices, hey, profe, ¿cómo le hago para poder checar las contraseñas que he guardado? Bueno, te regresas a Wi-Fi y ahí dice administrar redes conocidas y ahí en redes conocidas vamos a ver que vemos las dos redes que ya aquí tenemos en esta computadora. En este caso, para nosotros poder seleccionar y poder ver la contraseña, seleccionamos la red y ahí adentro de esta red nos va a aparecer el mismo menú en donde dice mostrar contraseña de red Wi-Fi. Le damos mostrar y ahí nos la va a mostrar la contraseña de esa red a la que ya hemos accedido. Así de sencillo es checar tus contraseñas en Windows 11 para que no tengas que ir al módem, para que no tengas que ir donde la tienes anotada, para que la puedas compartir con tu familia, solo aquí en el mejor canal de tutoriales, solo con el Profe Otero en Oteronetas. Que estés muy bien y muchas bendiciones.